Durante décadas, Adolfo Ángel escribió canciones capaces de decir exactamente aquello que muchas personas no podían expresar frente a la persona que amaban. Cantó sobre despedidas, reconciliaciones, engaños, ausencias y amores imposibles. Compuso frases que terminaron acompañando bodas, rupturas, viajes interminables en carretera y noches en las que alguien necesitaba escuchar una canción para entender lo que sentía. Y entre todas esas composiciones existe una, cuyo título parece resumir una pregunta que ha perseguido al llamado temerario mayor durante buena parte de su vida pública. El amor de mi vida. Pero hay algo curioso. Ahora que Adolfo Ángel tiene 62 años, los Temerarios ya cerraron oficialmente su historia sobre los escenarios y el músico parece proteger su intimidad más que nunca. No existe una nueva pareja presentada públicamente por él, ni una declaración reciente y verificable en la que señale a una mujer y diga literalmente «ella es el amor de mi vida». Sin embargo, existe una declaración del propio Adolfo que, mirada con la distancia de los años, dice mucho más de lo que parece. Fue pronunciada cuando una de las relaciones más importantes de su vida estaba terminando. No habló desde el enamoramiento inicial, habló desde la separación. Y quizá por eso sus palabras resultan todavía más reveladoras. Porque Adolfo dijo sobre Gabriela Guilino algo que muy pocas personas son capaces de decir cuando una historia se rompe, que seguiría siendo una mujer a la que amaría, respetaría y admiraría eternamente. Entonces, ¿quién fue realmente la mujer que dejó la huella más profunda en la vida del hombre, que convirtió el amor en su oficio? ¿Verónica Castro, para quien escribió una canción frente a millones de personas? ¿Mariana Seoane, quien años después reconocería que estuvo profundamente enamorada de él? ¿Gabriela Guilino, con quien formó una familia y sobre quien pronunció una de sus declaraciones más íntimas? Para entenderlo, no basta con mirar una fotografía o recordar un romance de revista. Hay que regresar al momento en el que Adolfo Ángel se convirtió en uno de los grandes arquitectos de la canción romántica mexicana. Y si te gustan estas historias contadas sin convertir rumores en hechos y tratando de separar la leyenda de lo que realmente ocurrió, suscríbete al canal, porque detrás de algunas de las canciones más románticas de Latinoamérica existe una historia bastante más compleja de lo que imaginamos. Antes de convertirse en el temerario mayor, antes de los grandes escenarios y antes de que algunas de las mujeres más conocidas de la televisión mexicana aparecieran relacionadas con su nombre, Adolfo Ángel era simplemente un joven de Fresnillo, Zacatecas, obsesionado con hacer música. Junto con su hermano Gustavo comenzó aquella aventura cuando ambos eran muy jóvenes. El proyecto inicialmente se llamó Conjunto La Brisa. Con el tiempo terminaría adoptando el nombre que cambiaría sus vidas, Los Temerarios. Adolfo ocupó desde muy pronto un lugar particular dentro del grupo. No era solamente el hombre detrás del teclado, era director, productor, compositor y una de las personas responsables de construir el sonido con el que el público terminaría identificando a la agrupación. La Sociedad de Autores y Compositores de México destaca precisamente su papel como fundador y compositor. A lo largo de su trayectoria, los Temerarios vendieron decenas de millones de discos y se transformaron en una referencia fundamental de la música romántica y grupera. Pero los números explican solo una parte del fenómeno. Lo importante era lo que ocurría cuando comenzaba una canción. Una introducción de teclado, la voz de Gustavo, una letra escrita muchas veces por Adolfo. Y de pronto miles de personas estaban recordando exactamente a la persona que intentaban olvidar. Esa fue una de las grandes habilidades de los Temerarios, hacer que una experiencia privada pareciera compartida por todo un estadio. Durante los años 80 y especialmente los 90, canciones de desamor y entrega absoluta convirtieron al grupo en una presencia constante dentro de la música popular mexicana. Creo que voy a llorar. Tu última canción. Ven porque te necesito. Una lágrima no basta. Mi vida eres tú. ¿Cómo te recuerdo? No era necesario conocer personalmente a Adolfo Ángel para sentir que aquel hombre sabía algo sobre perder a alguien. Y justamente ahí nació una paradoja. Mientras millones de personas utilizaban sus canciones para ordenar su propia vida sentimental, la vida amorosa del compositor se volvía cada vez más observada. El público quería saber una cosa muy sencilla. Si Adolfo escribía así sobre el amor, ¿cómo amaba él cuando se apagaban las luces del escenario? En 1992 esa curiosidad encontró una escena perfecta. Los Temerarios aparecieron en televisión junto a una de las mujeres más famosas de México, Verónica Castro,
Adolfo era todavía un hombre joven, Verónica ya era una estrella enorme, y frente a las cámaras ocurrió algo que durante décadas sería recordado como uno de los momentos sentimentales más conocidos de la carrera del músico. Adolfo explicó que entre ellos había nacido una relación de amistad muy especial y que Verónica le había provocado algo extraordinario, inspiración. No le entregó simplemente flores. Le llevó una canción. El título era casi una declaración completa. La mujer que soñé. El Financiero recuperó años después aquel momento televisivo. Adolfo explicó ante Verónica que ella lo había inspirado y que había preparado especialmente aquella composición. Después se la cantó frente a las cámaras. Aquella imagen fue irresistible para la prensa. El compositor romántico, la estrella de televisión, una canción escrita exclusivamente para ella, miradas, nervios, un beso en la mejilla y un público observándolo todo. Era prácticamente una escena de telenovela, solo que estaba ocurriendo en un programa real. Con los años aparecerían testimonios de personas del entorno del grupo afirmando que hubo una relación sentimental. Sin embargo, aquí conviene hacer una precisión importante. Ni Adolfo Ángel ni Verónica Castro ofrecieron posteriormente una reconstrucción pública, conjunta y detallada de aquel supuesto noviazgo. Lo que sí está documentado es la dedicatoria de la canción y las palabras que Adolfo pronunció frente a ella. Y ese detalle importa, porque en la vida sentimental de Adolfo Ángel existirán varias historias en las que los titulares fueron mucho más rápidos que las confirmaciones. Mientras tanto, su carrera continuaba creciendo. Los Temerarios consiguieron premios, nominaciones y reconocimientos internacionales. En el año 2000 obtuvieron el Latin Grammy dentro de la categoría grupera y posteriormente recibirían reconocimientos por su trayectoria. Para el público, Adolfo era ya un especialista en historias de amor. Pero detrás del escenario, su propio corazón estaba acumulando capítulos bastante más complicados. Hay una tentación muy común cuando hablamos de compositores románticos, asumir que cada canción es una página exacta de su diario personal. Con Adolfo Ángel hay que tener cuidado. Que escribiera sobre abandono no significa que acabara de ser abandonado. Que escribiera sobre una traición tampoco demuestra automáticamente que estuviera relatando una experiencia propia. Un compositor puede observar, imaginar, escuchar historias ajenas y convertirlas en música. Por eso no sería responsable tomar todo el catálogo de los Temerarios y transformarlo en una autobiografía secreta. Pero sí sabemos algo importante. Adolfo tenía una manera muy directa de utilizar la música cuando deseaba expresar un sentimiento concreto. Lo hizo con Verónica Castro, y años después otras mujeres que formaron parte de su vida hablarían públicamente sobre él. Una de ellas fue Alessandra Rosaldo. La cantante confirmó que tuvo una relación con Adolfo durante su juventud. Según recordó, se conocieron en un centro nocturno. Él la invitó a su mesa, comenzaron a conversar y aquella conversación terminaría convirtiéndose en un noviazgo que duró alrededor de año y medio. Durante mucho tiempo también se habló de Chantal Anderé como posible participante de un supuesto triángulo amoroso relacionado con esa ruptura. Pero Chantal negó haber tenido un noviazgo con Adolfo. Ese dato resulta especialmente útil para entender cómo debemos mirar esta historia. En torno a una celebridad pueden existir durante décadas versiones que parecen convertirse en hechos, simplemente porque han sido repetidas muchas veces, pero repetición no significa confirmación. También se relacionó a Adolfo con otras figuras públicas, entre ellas Ninel Conde. Una vez más, no todas esas historias poseen el mismo grado de confirmación. Y entonces apareció Mariana Seoane. Su caso es diferente porque Mariana sí ha hablado con claridad sobre lo que sintió. Años después de aquella relación, la actriz y cantante recordó que se enamoró profundamente de Adolfo. No describió la relación como una aventura insignificante. Por el contrario, habló de un hombre con una enorme habilidad para conquistar, para cuidar los detalles y para hacer sentir especial a una mujer. En declaraciones recientes volvió incluso a reconocer que, de haber continuado aquella historia, ella se habría casado con él. «Yo sí me hubiera casado con él», recordó. Y añadió algo todavía más interesante. Según su versión, la relación terminó porque Adolfo se enamoró de Gabriela, la mujer con la que posteriormente formaría una familia. Mariana no habló desde el resentimiento. Con el paso del tiempo, ha descrito esa etapa con cariño y gratitud. En otra declaración recogida por medios mexicanos llegó a decir que lo amaría toda su vida de una manera muy especial y que consideraba a Adolfo un gran hombre. Es un detalle sorprendente.
porque mientras durante años los titulares hicieron inventario de las mujeres de Adolfo Ángel, algunas de las personas que realmente estuvieron cerca de él han contado una historia mucho menos superficial. Hablan de afecto, de recuerdos, de una relación que terminó pero que no necesariamente tuvo que convertirse en una guerra, y ese patrón aparecerá nuevamente en la relación más importante y estable que conocemos públicamente en la vida de Adolfo. Gabriela Guilino. La modelo apareció en su vida cuando el músico ya conocía perfectamente la fama, las giras, los rumores y la exposición pública. Con ella ocurrió algo diferente. No fue simplemente una fotografía junto a otra celebridad. Construyeron una familia. Diversos medios señalan que Adolfo y Gabriela tuvieron 3 hijos, aunque durante años protegieron considerablemente la vida privada de los menores. People en español documentó, por ejemplo, el nacimiento de uno de sus hijos en 2006 y el entusiasmo de Adolfo por vivir la paternidad. Aquello modificó sus prioridades. En 2006 incluso circularon informaciones de que Adolfo reduciría su presencia en los escenarios para poder pasar más tiempo junto a su familia. Para un músico que llevaba años viajando de ciudad en ciudad, aquel cambio era significativo. El hombre que había compuesto tantas historias sobre encontrar a alguien parecía haber encontrado una estabilidad. Pero la estabilidad tampoco garantiza permanencia. Y ahí aparece la primera gran grieta de nuestra historia. Desde fuera la fórmula parecía perfecta. Una carrera consolidada, una pareja estable y hijos. Una vida construida después de años de romances observados por la prensa. Pero cuando una relación pertenece a una persona famosa hay 2 rupturas diferentes. La primera ocurre dentro de la pareja. La segunda ocurre cuando el mundo se entera. Durante algún tiempo comenzaron a circular versiones sobre problemas entre Adolfo Ángel y Gabriela Guilino. Como suele ocurrir, aparecieron explicaciones de todo tipo. Supuestas infidelidades, disputas, problemas económicos, conflictos relacionados con bienes. Pero durante meses Adolfo no quiso transformar su vida privada en espectáculo. Ese silencio creó todavía más especulaciones. Hasta que en septiembre de 2010 decidió hablar. No concedió una entrevista explosiva. No apareció en televisión para repartir responsabilidades. No contó detalles íntimos. Emitió un comunicado. Y lo que dijo resulta fundamental para esta historia. Confirmó que la relación había terminado. Explicó que él y Gabriela habían comprendido desde hacía más de un año que su ciclo como pareja había concluido. Aquella frase habría sido suficiente para cualquier comunicado de separación. Pero Adolfo continuó. Y aquí la historia cambia de tono. Porque el hombre que había pasado décadas escribiendo sobre el amor decidió definir lo que ese sentimiento significaba para él justamente cuando estaba anunciando una ruptura. El amor es mi origen, mi vida y mi presente, afirmó. Y añadió que gracias a aquel sentimiento, él y Gaby habían unido sus vidas y recibido el regalo de formar una familia. Es difícil encontrar una frase más representativa del personaje público que Adolfo había construido. Incluso durante una separación seguía hablando del amor como una fuerza central de su existencia. Pero lo más importante llegó después. Dejó claro que, aunque la pareja hubiera terminado, entre ambos permanecían amor y respeto. Y entonces escribió una frase que merece ser escuchada con atención. Gaby es y siempre será una mujer a la que amo, respeto y admiro eternamente. No dijo que regresarían. No negó que la relación hubiera acabado. Tampoco utilizó el divorcio para presentarse como víctima. Simplemente separó 2 ideas que muchas veces confundimos. Que una relación termine no significa necesariamente que todo el amor que existió dentro de ella haya sido falso. Después puso un límite. Explicó que hablaba de aquella situación de manera excepcional y que no tendría más comentarios. Y cumplió en buena medida esa decisión. Gabriela desapareció prácticamente del centro de la conversación pública alrededor del cantante. Adolfo continuó trabajando. Los Temerarios continuaron existiendo. Y aquella historia privada comenzó a convertirse en pasado. Sin embargo, años después, las propias canciones del compositor harían que el público regresara una y otra vez a la misma pregunta. ¿A quién le escribía realmente? ¿Quién había sido la gran mujer de su vida? Y ahí entramos en el terreno donde es fácil cometer un error. Cuando un hombre ha escrito canciones llamadas Mi vida eres tú, La mujer que soñé, o El amor de mi vida, resulta casi inevitable intentar poner un nombre femenino detrás de cada título. Pero la realidad no funciona tan cómodamente. Sabemos, por ejemplo, que La mujer que soñé sí tuvo una destinataria identificable en aquel momento. Adolfo se la presentó a Verónica Castro frente a las cámaras y explicó que ella lo había inspirado. Eso está documentado.
Pero con otras canciones no existe la misma evidencia. El amor de mi vida, incluida en el repertorio de Los Temerarios, está acreditada a Adolfo Ángel como compositor y productor. La letra describe a alguien que se marcha y a un hombre que se resiste a aceptar la despedida. Es fácil escucharla y pensar automáticamente: esta canción tuvo que estar dedicada a una mujer concreta. Quizá. Pero sin una declaración del propio compositor, decir quién fue esa mujer sería convertir una interpretación en un hecho. Y esa distinción importa todavía más porque la vida sentimental de Adolfo ha estado rodeada durante años por versiones contradictorias. El ejemplo de Chantal Ander es claro. Durante mucho tiempo algunos medios la presentaron como una antigua pareja del músico. Ella misma terminó desmintiendo esa versión. Con Verónica Castro existe la famosa dedicatoria televisiva y testimonios externos que aseguran que hubo una relación. Sin embargo, ninguno de los dos ofreció posteriormente una confirmación pública exhaustiva de todos los detalles que se les atribuyeron. Con Mariana Seoane tenemos su propio testimonio. Ella sí reconoce que hubo un vínculo profundamente importante. Y con Gabriela existe algo todavía más contundente. Años de vida en común, una familia y un comunicado público de separación firmado por Adolfo. Es decir, cuando quitamos de la mesa las especulaciones, la historia termina siendo menos escandalosa pero mucho más interesante. Adolfo Ángel no parece haber sido un hombre que necesitara explicar públicamente cada relación. De hecho, después de 2010, su vida sentimental se volvió especialmente privada. Medios que han repasado su historia amorosa señalan que después de la ruptura con Gabriela no presentó públicamente un nuevo matrimonio ni una pareja estable de forma comparable. Ese silencio también tiene un significado. No necesariamente significa soledad, mucho menos significa que no haya vuelto a enamorarse. Significa únicamente que no existe información pública suficiente para afirmarlo. Y durante ese tiempo ocurrió otro tipo de separación, una que, para millones de personas, parecía casi tan difícil de imaginar como una ruptura sentimental. El final de Los Temerarios. El 28 de agosto de 2023, Adolfo y Gustavo Ángel anunciaron algo que millones de seguidores esperaban no escuchar nunca. Después de más de 4 décadas juntos habían decidido separarse musicalmente. El comunicado fue cuidadoso. No habló de una pelea, no hubo acusaciones entre hermanos. Adolfo y Gustavo explicaron que tomaban la decisión con el amor que los había unido desde niños y describieron aquella etapa como uno de los ciclos más importantes y gratificantes de sus vidas. Y otra vez aparecía la misma palabra: amor. No solamente el amor romántico, el amor entre hermanos, el amor por una profesión, el amor de un público que había permanecido junto a ellos durante casi medio siglo. La despedida se convirtió en la gira post hasta siempre. Los conciertos se llenaron de personas que ya no estaban escuchando únicamente canciones, estaban escuchando fragmentos de su propia vida. En diciembre de 2024 llegó el cierre. El estadio GNP Seguros de Ciudad de México recibió las últimas presentaciones de la agrupación. OCESA informó que la primera fecha se agotó y que fue necesario añadir una segunda noche, el 21 de diciembre. Más de 3 horas de música, decenas de canciones, generaciones completas cantando juntas. Adolfo habló ante el público sobre los 47 años compartidos y sobre la emoción de aquella despedida. Y quizás sea precisamente después de ese final cuando la vieja pregunta sobre su vida sentimental adquiere otro sentido. Porque hoy, a los 62 años, sería tentador publicar un titular diciendo: Adolfo Ángel finalmente confesó quién es el amor de su vida. Sería un gran titular, pero necesitamos decir la verdad. Hasta donde llega la información pública verificable, no existe una declaración reciente en la que Adolfo Ángel, a los 62 años, identifique públicamente a una pareja actual y diga literalmente: ella es el amor de mi vida. Eso no está confirmado, y sería incorrecto inventarlo. Lo que sí existe es algo quizá más interesante. Existe una canción llamada El amor de mi vida, escrita por Adolfo. Existe una mujer para quien sabemos que compuso públicamente una canción romántica, Verónica Castro. Existe una mujer, Mariana Seoane, que años después declaró que estuvo profundamente enamorada de él y que se habría casado con él. Y existe Gabriela Guilino, con quien Adolfo construyó una familia y sobre quien, incluso al anunciar el final de la relación, dejó escrita una declaración extraordinariamente clara: que la amaba, que la respetaba, que la admiraría eternamente. No utilizó exactamente la frase «eres el amor de mi vida». Por eso no debemos poner esas palabras entre comillas como si fueran una confesión reciente.
Pero si la pregunta es ¿cuál es la declaración pública más fuerte que Adolfo ha realizado acerca de una mujer con quien compartió su vida? La respuesta documentada conduce inevitablemente hacia Gabriela. Y quizá ese sea el verdadero giro de la historia. No fue una declaración pronunciada cuando estaban comenzando, fue pronunciada cuando estaban terminando, cuando ya no había que conquistar, cuando no había una boda que celebrar, cuando el comunicado era precisamente para decir que seguirían por caminos diferentes. En ese momento Adolfo eligió no borrar lo vivido. Gaby es y siempre será una mujer a la que amo, respeto y admiro eternamente. Ese es el dato. Todo lo demás pertenece a nuestra interpretación. Tal vez para Adolfo, el amor de una vida no sea necesariamente la persona que permanece para siempre como pareja. Tal vez una relación puede terminar y seguir ocupando un lugar irrepetible dentro de nuestra historia. Pero eso último es una lectura, no una declaración suya. Y esa diferencia es precisamente lo que permite contar su historia sin apropiarnos de sus sentimientos. Después de la última noche de Los Temerarios quedó una pregunta inevitable. ¿Qué hace un hombre cuando termina el proyecto que definió prácticamente toda su vida adulta? Durante 47 años Adolfo Ángel estuvo asociado inseparablemente al nombre del grupo: productor, compositor, tecladista, director, empresario, una de las voces ocasionales, el hombre que ayudaba a construir detrás del escenario aquello que Gustavo convertía en emoción frente al micrófono. Cuando desaparece esa rutina no desaparecen automáticamente la persona ni sus intereses. Adolfo ha mantenido presencia pública de forma mucho más selectiva. Uno de esos intereses es bien conocido desde hace años, el fútbol y particularmente Cruz Azul. Incluso en julio de 2026 volvió a aparecer públicamente al comentar sobre la situación deportiva del equipo y respaldar el trabajo que se estaba realizando. Es una imagen bastante distinta a la del galán de los años 90. Ya no está sentado frente a Verónica Castro presentándole una canción. No está protagonizando titulares sobre cuál actriz apareció junto a él. Tampoco está cada noche ante miles de personas interpretando el repertorio de Los Temerarios. Es un hombre de 62 años que ha cerrado uno de los capítulos más largos de la música popular mexicana y que, al menos públicamente, mantiene mucha más reserva sobre su vida personal. A día de hoy tampoco aparecen conciertos futuros de Los Temerarios anunciados oficialmente en plataformas como Ticketmaster México. Eso no significa que nunca vuelvan a reunirse. Los grupos musicales tienen formas impredecibles de regresar, pero la decisión comunicada por los hermanos fue clara. La gira Hasta Siempre cerraba el ciclo musical de Los Temerarios. Y hay algo poético en el hecho de que una de las últimas etapas de Adolfo sobre el escenario haya estado construida alrededor de despedirse. Porque gran parte de sus canciones hablaban precisamente de eso, de personas que se van, de pedirles que recuerden, de aceptar un final aunque duela, de entender demasiado tarde el valor de alguien. Durante años él escribió esas despedidas para personajes imaginarios o historias musicales. Finalmente tuvo que vivir una despedida frente a su propio público, no de una mujer, de una vida entera sobre el escenario. Y quizá esa experiencia explique por qué hoy resulta menos importante saber qué nombre podría ocultarse detrás de una canción y más importante observar qué ha permanecido después de tantos finales. La familia, la relación con su hermano, las canciones, el recuerdo de las personas con las que compartió etapas importantes, y un público que convirtió muchas de aquellas letras en parte de su propia memoria. Regresemos a aquella canción, El amor de mi vida. Durante años millones de personas la escucharon imaginando un rostro, tal vez el de una antigua pareja, tal vez el de alguien que se marchó demasiado pronto, tal vez el de una persona a la que todavía esperaban. Pero cuando observamos la historia de Adolfo Ángel, descubrimos algo curioso. El hombre que escribió tantas certezas románticas dejó muy pocas certezas públicas sobre su propio corazón. Con Verónica Castro conocemos una dedicatoria inolvidable. Con Mariana Seoane conocemos el recuerdo cariñoso de una mujer que reconoce haberlo amado profundamente. Con Gabriel Aguilino conocemos una familia y, sobre todo, conocemos las propias palabras de Adolfo cuando aquella relación llegó a su final. Y quizá precisamente ahí se encuentra la parte más humana de esta historia. Una relación puede acabarse sin convertir todos los años anteriores en una mentira. Una persona puede dejar de ser nuestra pareja y seguir formando parte de nuestra memoria. Una despedida no siempre necesita destruir aquello que alguna vez fue verdadero. Cuando Adolfo Ángel anunció su separación de Gabriela, no dijo que el amor había desaparecido. Dijo exactamente lo contrario.
Afirmó que el amor era su origen, su vida y su presente. Y dejó claro que seguiría amando, respetando y admirando a la mujer con la que había formado una familia. 14 años después de aquel comunicado, Adolfo tendría que despedirse también de Los Temerarios. Otra historia enorme llegaba a su final. Y una vez más no eligió borrar el pasado. Él y Gustavo agradecieron. Recordaron, cantaron y se marcharon diciendo hasta siempre. Tal vez por eso la verdadera historia de Adolfo Ángel no consiste en descubrir desesperadamente el nombre secreto de la mujer de su vida. Tal vez consiste en comprender que este compositor pasó casi 5 décadas intentando explicar, canción tras canción, algo que todos terminamos aprendiendo de una forma u otra, que amar y permanecer no siempre son la misma cosa. A veces alguien permanece, a veces se marcha, a veces la historia cambia de forma, pero lo vivido deja una canción, una familia, una frase o simplemente un recuerdo que ya nadie puede borrar. Y ahora quiero preguntarte algo a ti. Cuando piensas en Adolfo Ángel y en Los Temerarios, ¿qué canción te lleva inmediatamente a una persona o a una etapa de tu vida? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las historias reales detrás de las grandes figuras de la música latina, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque detrás de una canción que todos conocemos casi siempre existe una historia que merece ser contada con un poco más de cuidado. Y en el caso de Adolfo Ángel, quizá la frase más importante no sea «Ella fue el amor de mi vida». Quizá sea aquella que él mismo sí decidió dejar escrita. «El amor es mi origen, mi vida y mi presente».